40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues ya saben que esta sintonía nos indica que estamos en 40 años en Historia de una época y, como siempre, nos acompaña JF en la Mata. JF, ¿cómo estás? Muy buenas, don Javier. ¿Cómo va tu vida? Bien, bien. Tengo entendido que andan luchando contra los elementos. Espero que no sea que el gobierno ya va tomando represalias contra la emisora. Bueno, pues no sé, no quiero ser conspiranoico, pero la verdad es que empiezo a estar muy harto, ¿sabes? Muy harto de estos problemas, porque no me creo que una empresa como Telefónica sea incapaz de dar con lo que nos está pasando aquí en la emisora. Pero bueno, estamos solventando, gracias a nuestra directora técnica, Cecilia Jara, y a la paciencia de todos, los problemas como podemos. Pero insisto, hay cosas que son incomprensibles. Alguien nos tendrá que dar una explicación de qué es lo que ha pasado, pero por el momento nadie nos explica nada, nadie nos explica nada de nada. Oye, JF, seguimos con Pedro J y yo creo que hoy lo acabamos. La semana pasada nos quedamos en su aventura, aquel vídeo que sacaron de Pedro J, cómo es un superviviente nato, cómo salió airoso y cómo algunos de los que se vieron involucrados pues acabaron pasando por la cárcel. Y aquí fue el punto de inflexión donde también apareció un conocidísimo Villarejo, ¿no? Eso es. Bueno, hay que decir que claro, Pedro J. Ramírez, como buen periodista, salvo alguna excepción muy concreta, no va a desvelar mucho las fuentes, porque, por ejemplo, hay quienes como Javier Ayuso, el que fue jefe de prensa de la Casa Real, que él cree que Villarejo ya era fuente de Pedro J. en su etapa de Diario 16. Sí. De manera, digamos, oficial, sabemos que lo ha sido desde el 94. O sea, cuando se produjo la fuga de Roldán y Antonio Rubio y Manuel Cerdán, dos periodistas del Mundo muy importantes, consiguen hacer la entrevista a Roldán estando fugado. En esa etapa, Villarejo contacta con el Mundo y dice que está, digamos, en el otro bando, en el bando contrario al que podríamos llamar el bando de Manglano, Narciserra, etcétera, que está en otro bando, y por tanto les va a filtrar cosillas para ayudar un poco en esa lucha. Y sabe que en el año 95 el Mundo publica en portada que el CSIC ha estado espiando a gente y grabando a gente, a aquel gabinete de Perote. Pues esto, Villarejo es uno de los grandes, de los primeros grandes servicios de Villarejo de ese sector del CNI al CECIP, al diario El Mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Pedro J. Ramírez del vídeo que usted citaba, en muy poco tiempo, fíjese que el vídeo empieza a difundirse hacia la primera segunda semana de noviembre del año 97. Uh-huh. Creo que en el día 10 o así, ya El Mundo empieza a publicar quién está detrás, ¿no? Porque ya demuestra que tenía sus contactos con el CSIC, CNI villaregianos que le ayudaban en ese lado, como el otro lado tenía a otros. Igual que lo que podríamos llamar el felipismo, también tenía de lo que era en torno a Rafael Vera y tal, pues también tenía sus placas. Aquí todo el mundo tenía sus contactos en las cloacas, ¿no? Entonces lo que demostró Pedro J. es decir, si el felipismo tiene sus fuentes, sus amigos en las cloacas, yo también los tengo. Y de hecho en muy poco tiempo pues pudo señalar a quienes estaban, y como usted bien ha dicho, hombre, que un gobernador civil como Goñi Tirapo o un ex asesor presidencial como Ángel Patón sería algo parecido a lo que hoy es Iván Redondo de Pedro Sánchez. Pues el Iván Redondo de Felipe González se llamaba Ángel Patón, y Ángel Patón pasó por la cárcel por esta historia del vídeo de Pedro J, ¿no? Por lo cual, efectivamente, la verdad es que la imagen de nuestros servicios secretos es interesante, ¿no? En el fondo, Perote dice que es básicamente comerciar con información, que es muy parecido a lo que hace el periodismo, ¿no? Así que supongo que en eso han quedado nuestros servicios secretos. Pero fíjate, te digo una cosa, claro, esos servicios secretos han variado poco, porque igual son los mismos servicios secretos que permitieron la fuga de Puigdemont, ¿no? Es decir, que sí, la verdad es que un papel poco digno. Unas prioridades raras, ¿no? Porque la verdad es que ahí es raro. Ahora, inevitablemente tenemos que hablar de la lucha de las cloacas contra el independentismo catalán, porque eso también ha pasado por el diario El Mundo, que es un poco lo que estamos hablando. Pero para situarnos en la época de Pedro J. Ramírez y el aznarismo, que es la etapa en la que tiene el máximo poder, que es en la que lo habíamos dejado,
sí es verdad que me gustaría poner, por ejemplo, dos cosas encima de la mesa. Primero, recordar que ya Pedro J. Ramírez ha cambiado. Ya no va a decir que es un periodista progresista, ahora diría que es un periodista liberal, que es el eufemismo para... Es decir, ha cambiado, ha mutado, ahora ya no está con Anguita, está con José María Aznar, muy cerquita del poder. Comentamos en un episodio como el Consejo... Para poner, digamos, ejemplos de lo que lo entendemos, cuando a Pedro J. Ramírez le destituyen de Diario 16, el grupo parlamentario que pide en el Congreso explicaciones al gobierno por esa destitución, y la gente lo puede consultar en el diario de sesiones, es Izquierda Unida, no es el PP. El PP, digo, este tío es el que se mete con nosotros y con la policía. Es Izquierda Unida, Nicolás Sartorius y Julio Anguita los que defienden. Qué vergüenza han echado a Pedro J, porque en aquel momento, está hablando del año 88, era de ellos. Usted no sé si conoce quién es el campesino. Uno de la guerra claro, hombre. Cuando muere el campesino, Diario 16 publica en portada: muere uno de los últimos héroes de la Guerra Civil Española. Uno de los últimos carniceros. La portada. Con lo cual, la línea editorial de aquel Pedro J. Ramírez era muy diferente a la que estamos hablando ahora. El Pedro J. Ramírez del año 1999, 96, ya no creo que llaman a héroe al campesino, ya es más prudente, ya no se mete en temas de guerra civil y ya no... aunque a nivel personal con Julio Anguita seguramente siempre se sigue llevando bien, a nivel político ya no tiene nada que ver, ya no está en esa línea, porque además en el tema del terrorismo ya también ha mutado. Acuérdese que en el año 97 asesinan a Miguel Ángel Blanco, que es algo que conmocionó mucho a la sociedad española, y a partir de ese momento, y ya para siempre, el diario El Mundo no volvió a tener ese extraño coqueteo, si no queremos decir afinidad, digamos por lo menos más proximidad con Herri Batasuna de lo que había tenido ningún periódico en Madrid hasta la fecha. Eso no volvió a pasar ya. O sea, ya a partir de ese momento, de hecho, Melchor Miralles, que había sido muy amigo de la gente de Herri Batasuna y que es director del Mundo en el País Vasco, le habían acusado de hacer una especie de versión de Erin en el País Vasco, y en esa última etapa ya le echan de las ruedas de prensa los de Herri Batasuna, como a todos los demás. Ya se acabó. Hay que admitir que en ese aspecto, ese aspecto digamos que tenía el primer Pedro J. del Grapo 16, ya a partir del año 97, de hecho, ya no existe. Bueno, ya es realmente... ¿Cómo le afectan los acontecimientos a Pedro J. Sigue en el mundo, aunque empieza a estar algo cuestionado, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Vamos a ver, yo creo Pedro J. cuando pasa lo del vídeo, en ese momento... puede ser que le perjudicara a nivel de alguna cuestión interna o tal, pero bueno, fíjese que incluso metiéndonos en el mundo rosa, se mantuvo su relación con Galerio de la Prada hasta hace muy poquito, por lo cual no parece que influyera, y según decía Galerio de la Prada, hasta que rompieron, que ya no opinará lo mismo, decía que eso les hizo más fuertes en la relación entre ellos, ¿no? Sí. A nivel mediático, no dimitió como director del Mundo y se mantuvo durante 2 décadas más, por tanto tampoco parece ahí que le hiciera daño. Y parece que incluso él mismo, en su libro El Desquite, donde dedica bastante espacio de ese libro a hablar de esto, se sentía reforzado, como decía, no han podido conmigo, ¿no? Incluso parece que eso le había hecho aumentar de poder. Únicamente se puede decir que le hizo daño si asumimos que iba a ocupar un papel más importante que el que tenía, que iba a ser, digamos, alguna especie de, pues el sueño de ser una especie de Polanco del PP. ¿Eso cómo se hubiera traducido? Recordemos, Unidad Editorial, la empresa propietaria del diario El Mundo, es propiedad de unos italianos que no están en España, están en Italia y que solo miran la cuenta de resultados. Con lo cual, en la práctica, aunque él sea director de periódico, está actuando como empresario. Como director de publicaciones de Unidad Editorial, tiene el mando de una empresa muy importante. Empresa que en aquel momento tiene intereses en Antena 3 Televisión, donde llega vía Recoletos a tener cerca de un 10% de acciones, y intereses en la radio, porque tiene un acuerdo del Mundo con Onda Cero, intereses en vía digital, que tiene un capital muy pequeñito, pero no tiene. Con lo cual, si asumimos que por ahí había un proyecto que era fusionarlo todo, o sea, aumentar el capital en todas las empresas que acabo de citar, y que Pedro J. soñaba con haber sido el gran magnate que desde su despacho controlara El Mundo, Antena 3, Onda Cero, vía digital, pues expansión, pues digamos que ese grupo, eso es lo que no consiguió. Pero así tuvo influencia en todos estos medios, lo que pasa es que no llegó a ser el gran dueño de todo eso que tenía que haber sido el grupo
Prisa-PP, el equivalente, digamos, el grupo liberal que hubiera sido el contraste a Prisa. Es verdad que en prensa más débil, porque el Mundo estaba muy por debajo del país, pero en televisión, por ejemplo, más fuerte, porque Atenas Televisión tenía mucha más audiencia que la que tenía Canal Plus a efectos de público neto. Este es el gran proyecto que no se cuajó en la legislatura de Aznar, y aquí lo que ya nos podemos preguntar es ¿por qué? Podemos pensar que el tema del vídeo perjudicó, podría ser, pero también podría ser que había muchos más comensales que deseaban esa misma operación, porque todo el mundo estaba de acuerdo en esa operación, pero no estaba de acuerdo en quién manda en ese grupo. ¿Va a mandar Pedro J. Ramírez? ¿Va a mandar José María García, que aspiraba a lo mismo? ¿Va a mandar Juan Villalonga, que aspiraba a lo mismo? Estaban ahí todos peleándose por ver quién era más amigo de Aznar. Aznar también probablemente quería mandar él solo. Digo, no, ya para mandar mando yo. Entonces esto fue lo que ocasionó que no fuera posible, con mayoría absolutísima de Aznar, que se formara aquel gran grupo mediático afín que hubiera sido, digamos, el sueño de todos los periodistas que estaban en el entorno de Aznar para intentar un poco, ¿cómo llamarlo? Medrar, ¿no? Transigear. Oye, seguimos avanzando. ¿Cómo se van desarrollando ya estos acontecimientos? A pesar de que, como decías, estaba siempre PDJ, pero no llegaba todavía a ocupar ese puesto de ser el gran magnate, ¿no? Que es la clave, ¿no? Porque en el fondo, don Pedro J. Ramírez, podemos decir, afirmar que es uno de los grandes directores de periódico. Si su meta hubiera sido llegar a ser solo director de periódico, podemos decir que ya lo había cumplido con creces, ¿no? Pedro J. Ramírez estaba dirigiendo Diario 16 con 28 años, y ya habían pasado desde el año 80 hasta el año 99-2000, en el que estamos ahora, bastantes años, y seguía siendo el único director de periódico que había alcanzado, estaba todo ese periodo sin separarse de la dirección de un periódico, ¿no? El único que le podía igualar un poquito era Luis María Ansón, que se había ido, como sabe usted, del ABC a La Razón, y que también estaban ahí montando su propio periódico. De hecho, Ansón es el que se adelantará un poco a Pedro J. en el tema de quedarse con Antena 3 y con Onda Cero. Pero para entender esto hay que explicar un poco que el problema que va a pasar aquí es que Pedro J. Ramírez le va a fallar su apuesta, en el sentido de que él, en ese momento en el PP, se empieza, fíjese, cuando Aznar saca mayoría absoluta, a unos primeros a los que llama Aznar es a Pedro J. Ramírez, es cuando le dice aquello de por fin ha acabado la Guerra Civil Española, porque entiende que si ya España da mayoría absoluta al Partido Popular, es que le ha perdido el miedo a la derecha, ¿no? Y entonces, digamos, la receta de Pedro J. Ramírez, el centrismo, ha dado resultado. Me parece ser que, ¿se acuerda lo que hablamos la semana pasada? De hay que ser centrista, hay que llevarse bien con Convergencia y Unión, que es, digamos, lo que acredita que eres centrista, porque nadie sabe exactamente muy bien qué quiere decir eso de centrista, salvo que llevarse bien con los independientes, con los nacionalistas, que hoy son independentistas. Si Pujol se hace una foto contigo, es que eres centrista, digamos, que era un poco lo que en ese momento marcaba. Y eso, que se hace en el 96-97, en las siguientes elecciones, 2000, el PP saca mayoría absoluta, con lo cual Aznar y Pedro J. en aquel momento estarían pletóricos, dirán, ¿ves? La fórmula centrista ha funcionado. Esta es la nueva derecha ahora, una derecha guay, que se lleva bien con el nacionalismo, que derrota a los independentistas. En Cataluña también les va bastante bien en las elecciones del 2000, cosa que no había ocurrido en el 96, con lo cual podía la gente pensar que se había, digamos, solucionado el problema territorial en España. Yo me alegro de en aquella época no ser tertuliano, porque a lo mejor me lo hubiera creído, y entonces no sé, porque es lo que en el momento pareció. Hombre, mira, se ha solucionado el problema nacionalista, se han domesticado, PNV y Convergencia se han integrado en la legalidad. No sé si usted estuvo entre los que se lo creyó en el 2000, no. o sospechaba pues que ahí había gato encerrado, como ahora, con la ventaja del tiempo, hemos podido acreditar. Yo reconozco que me pregunto que si hubiera vivido en esa etapa, si hubiera tenido la habilidad que tuvieron los que vieron venir que eso no iba a salir bien, como mencionábamos a Fernando Suárez o a Juan Ramón Calero, o me lo hubiera creído y hubiera dicho, hombre, mira, ya se solucionó el problema. ¿Usted de los que en aquel momento se lo creyó o sospechó que aquello iba a acabar, pues como a fin de cuentas está acabando?
Pues me temo que así fue, pero yo nunca me lo creí, ¿eh? Nunca me lo creí. Oye, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Pues yo creo que no Ahora me va a dar tiempo a rematar todo. claro, porque ¿por qué se culpaba de todo esto? Porque en en la legislatura 2000-2004 se revienta toda la imagen del centrismo. Digamos que, por un lado, es cuando Ibarretxe empieza con su Estado Libre Asociado y sus coqueteos con el Batasuna y tal, y por tanto ese es el primer socio que se cae. Hay que decir que hay una primera etapa en la que el Partido Popular sigue siendo socio de Convergencia y Unión, a pesar de que tiene mayoría absoluta. Mal que le pese a Convergencia y Unión respalda al PP en la ley de partidos, que fue, digamos, uno de los grandes pasos de la lucha antiterrorista, y en esa etapa todavía Convergencia y Unión estaba en el bando aznarista. Pero al final también acaban peleándose porque también tienen más competencias. Acuérdese usted que el Estatut de Cataluña empieza a medrarse en el año 2003, por lo cual ya empieza también la ruptura del Partido Popular con los nacionalistas. Ahí se empieza un poco a eclipsar la imagen del centrismo. Ese centrismo que habían ideado Aznar y Pérez J. Ramírez empieza a debilitarse, caerse un poco, tal. En ese momento en el Partido Popular se produce una lucha por la sucesión. Y en ese momento se produce algo todavía mucho más importante, que es la guerra de Irak, que es, digamos, los factores de esa legislatura. Y en la guerra de Irak, Pérez J. Ramírez decide, por sorpresa para muchos, hacer campaña contra la guerra de Irak. Y por tanto, contra el gobierno Aznar. Es algo que es, digamos, un momento en el que a todo el mundo le produce una grandísima sorpresa. O sea, digamos, el periodista que en ese momento era considerado el mejor amigo de José María Aznar, sorprende haciendo campaña, además muy bestia, contra José María Aznar por el tema de la guerra de Irak, acusando a Aznar de haberse vuelto de extrema derecha, a George Bush de ser un dictador, bueno, un montón de cosas. Sí, volvió a sus orígenes peores, por decirlo de alguna manera, y Aznar comprendió quién era el personaje que le había estado asesorando tanto tiempo. En el año 2000 ha entrado en escena otra persona muy interesante, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de convertirse en el líder del PSOE. Lo lógico de Zapatero es que se llevara bien pues con los periodistas progresistas, ¿no? Que en aquel momento eran sobre todo Grupo Prisa, Grupo Z. Pero curiosamente Zapatero nos sorprende reuniéndose muchas veces con Pedro J. Ramírez. Y Pedro J. Ramírez dice a Zapatero: mira, lo que tienes que hacer es romper con el felicismo, hacer guiños, y yo me encargo de venderte los bienes. O sea, por ejemplo, una tontería que es que Zapatero decide que el PSOE deje de pagar los abogados de los ministros del PSOE que están en procesos judiciales, como José Luis Corcuera y todos estos. Se lo chiva Zapatero a Pedro J. y Pedro J. la portada: Zapatero corta el grifo a Corcuera y tal. Que eso le sentó como una patada a Corcuera, que yo creo que desde entonces pilló tal rebote con el PSOE que ya ha acabado pues como ha acabado. Más bien en la línea contraria, ¿no? Leguina también rompe allí. Eso fue una serie de medidas de promoción de Zapatero para dar una imagen de renovación y de que rompía con el felipismo, y eso lo hace asesorado por Pedro J. Ramírez. Pedro J. Ramírez en aquel momento no oculta que es votante del PP, pero es un votante del PP que a Zapatero le interesa que le ayude. Dice: oye, mira, Pedro J., yo sé que tú no me vas a votar, pero dime, ¿qué puedo hacer para ser más bueno? Y entonces, pues, Zapatero, Pedro J. Ramírez también empieza, digamos, a darle algún consejillo que otro a Zapatero. Esto digamos para entender el personaje a quien Gastón llamaba aprendiz de Rasputín. Como que le puso a decir: mira, yo soy del PP, pero también a los del PSOE les interesa pedirme consejos. Felipe González nunca lo hubiera hecho, pero el nuevo PSOE sí está dispuesto a escuchar consejos del señor de los tirantes. Con lo cual, ese es el contexto que tenemos en este momento. Ocurre algo muy importante. Aznar, en el año 2003, y digo Aznar porque aunque sea el mundo teóricamente sea un mercado privado, pero hay suficientes testimonios como para acreditar que fue una decisión en la Moncloa, decide que hacer caso a Luis María Ansón y le da Antena 3 y Onda Cero a el Grupo Planeta. Y ahí, ¿qué tiene que ver Aznar con eso? Es decir, de Telefónica. Recuerde usted que Telefónica venía de ser una empresa pública. Y entonces, aunque estaba en proceso de privatización, pues todavía estaba orientada por el gobierno. Aquel grupo que Pedro J. quería para sí, resulta que en un momento dado, Pedro J. dice: esto, le dice a Ansón, mira, ¿ves? Esto te pasa por tirarte del centrista. Ven a la derecha de toda la vida, a lo que representa la razón. Y como la razón estaba completamente, digo, vale, pues le doy Antena 3 y Onda Cero al de la razón.
por petición y recomendación directa de Luis María Arson. Y por tanto se queda el Grupo Planeta con aquel sueño que tenía Pedro J. Ramírez de quedarse con Antena 3 y Onda Cero. ¿Influyó eso en que casualmente en 2003 empiece la campaña del mundo contra Aznar por la guerra de Irak? Coinciden las fechas. Sería un poco feo porque tampoco podemos dar a entender que todas las decisiones editoriales son por motivos mercantiles, pero por lo menos digamos que coinciden en el tiempo. Vale. Cuando Pedro J. dice, que Aznar, mi amigo, no me da mi Antena 3 y no me da mi Onda Cero y se lo da a Planeta solo porque se lo recomiendan Son, pues que le den. Y además, como me estoy empezando a llevar bien con Zapatero, pues igual tampoco viene tan mal acercarme al que puede ser el siguiente. Esta es la lectura mercantilista que podríamos hacer de toda esa operación para que la gente entienda el procedimiento. Hay que decir que en ese momento, entonces también está la guerra de sucesión por el Partido Popular. Y Pedro J. Ramírez, que tenía grandes amigos en el Partido Popular, probablemente si hubiera sido por Pedro J. Ramírez el sucesor de Aznar, tendría que haber sido Eduardo Zaplana, que es probablemente el ministro con el que mejor se llevaba Pedro J. Ramírez. Tampoco se llevaba extremadamente mal con Jaime Mayor Oreja, tampoco se llamaba demasiado mal con Rodrigo Rato, pero a quien elige Aznar es a Mariano Rajoy, que es el que mejor se lleva con la razón. Seguimos otra vez con esta batalla que había en la derecha y al final pues se elige a Rajoy, que era directamente el candidato al que de manera indisimulada estaba respaldando la razón todos los días. Con lo cual ahí otra derrota de Pedro J. sería la guerra por la sucesión, que no salió pues algunos candidatos que probablemente lo hubiera preferido, como Rato o sobre todo Eduardo Zaplana, que era su gran amigo, ¿no? A mí una cosa que me llama la atención es que en aquella época Pedro J. Ramírez es casi una institución. O sea, cuando había reuniones de estas de conspiración para ver cómo convencemos a Aznar, se tenía en cuenta lo que decía de hoy, los que estaban ahí aspirando, Mayor Oreja, Rajoy, Rato, decían, a ver qué hago, porque a ver si hago esto y Aznar consigo, a ver si hago esto y Pedro J. me apoya. Pedro J. era como una institución más para ver un poco cómo ganar esa batalla por la sucesión. Igual si hago esto, Pedro J. se cabrea, tal. ¿Me recuerdas las conspiraciones de la Edad Media en la que para ponerse de acuerdo y ganar tienes que tener al marqués, al duque y al obispo? Este obispo, pues Pedro J. era como un obispo más, como el obispo de Toledo en la época de los Reyes Católicos. Otra institución a la que había que tener en cuenta a ver si le ponías de mi parte en este asunto. Y en esta se produce el 11. ¿Qué es lo que se produce, perdón, al final? El 11. El 11M, eso es. Eso es el otro gran enigma, que todo lo cambió. Hay que recordar que efectivamente ya en esta época Aznar y Pedro J. están muy distanciados. Aznar también ha mostrado su voluntad de que no va a ser candidato a esas elecciones que se producirán, si no me equivoco, el 14, ¿no? El 14. El candidato, para sorpresa de muchos, sería un Mariano Rajoy, al que mantendrían 8 años hasta que llegó aquella mayoría absolutísima, se le resistió, luego arrasó y luego de poco sirvió. Y en esta época también Pedro J. está más cercano al PSOE que al Partido Popular, por lo menos en asesoramiento, y al PSOE de Rodríguez Zapatero, que todo eso hay que decirlo, ¿no? Sí, pero aún le daría tiempo a hacer dos vaivenes. Cuando empieza en el año 2004 el gobierno, por cierto, una cosa que define muy bien a Pedro J. para bien, para poner algo, él cuando se produjo el atentado del 11M, casual, el día 11 de marzo, como usted sabe, el gobierno Aznar, no el gobierno Aznar, el propio Aznar llama personalmente a todos los directores de periódicos para pedirles para decirles que no tengan ninguna duda de que el atentado ha sido de ETA. Sí, eso es lo importante. Pasa el 11M, todos sabemos las consecuencias, casi 200 muertos, las elecciones que nunca debieron ser celebradas por respeto a las víctimas se hicieron en un ambiente muy muy hostil, había pasado el prestige, había pasado el no a la guerra. En estos días, el día de la reflexión, se bloquean las sedes del Partido Popular de Génova. Encima José María Aznar comete ese error insinuando que había sido ETA, su ministro de Interior balbuceando en televisión, es decir, un cúmulo de despropósitos. Para que entendamos cómo funciona lo del señor de aquí mando yo, cuando Aznar en persona, el propio Aznar, el atentado se ha producido por la mañana, a las 9, el día 11. A las 11 de la mañana, Aznar llama personalmente a los directores de los periódicos de Madrid para decirles que no hay ninguna duda de que es ETA, y lo hace él personalmente. Cuando llama al director del País,
que son entonces Jesús Severio, inmediatamente le dice, no te preocupes, que ya tenía preparada la portada poniendo que es ETA. Y sale en Matanza de ETA en Madrid como titular del País, Matanza de ETA en Madrid. Cuando llama al director del periódico de Cataluña, Antonio Franco, dice, no te preocupes, presidente, si tú me dices que es ETA, y pone en la portada 11M de ETA, que es el titular del periódico de Cataluña. Cuando llama a Pedro J. Ramírez, y dice, oye, no hay ninguna duda de que es ETA, Pedro J. Ramírez le contesta, ¿y qué pruebas tiene? Dice, bueno, es el convencimiento que tenemos todos. Y Pedro J. dice, eso no me vale. Y el titular del Mundo es matanza terrorista sin ninguna referencia a ETA. Esto es muy llamativo porque aunque luego el Mundo cambiará durante la instrucción, el día del atentado es de los periódicos que no se fía y no pone que ha sido ETA. Curiosamente, todos los demás, que luego serán muy duros contra la teoría de la conspiración, ese día concreto, el 11 de marzo, sí dijeron que había sido ETA, siguiendo la petición que les hizo el gobierno Aznar. Lo cual define muy bien ese título de un periodista de decir, aquí mando yo. Es decir, aquí a mí no me tiene que llamar el presidente a decir que te pongo en mi portada. O sea, lo importante no es lo que me diga Aznar, es lo que yo decido hacer. Y yo decido que hoy no. Luego el Mundo se ha dedicado durante mucho tiempo a insinuar que había sido ETA. Pero en ese día, el 11 de marzo, fue de los periódicos que no se creyó y por lo tanto no puso en la portada que fue una matanza de ETA. Curiosidades del asunto, pero que sirve un poco para entender ese sentimiento de aquí mando yo, que le faltó al director del País de ese momento, que se arrepintió toda la vida de haber hecho caso a Aznar aquel día, de haber hecho aquella edición express con ese titular de matanza de ETA en Madrid, que es una diferencia de cómo funcionaba el País y el Mundo, ¿no? Quien estaba, digamos, más acostumbrado a recibir órdenes y quien, en cambio, pues estaba más acostumbrado a aquí mando yo, que era Pedro J. Ramírez, ¿no? Para poner una distinción. Pero el idilio de Pedro J. con Zapatero duró también poquito, porque Pedro J. Ramírez, en su obsesión por ser, digamos, magnate mediático, intenta una jugada que es otra vez tener un canal de televisión propio. Y entonces él, no sé si usted se acuerda de una cosa que se llamaba Veo. Sí, Veo Televisión. Veo Televisión. Ellos habían intentado un fracaso en la radio llamado Radio El Mundo, que no se enteró nadie que existía. O sea, ya acabaron, Aznar les adjudicó una serie de emisoras, no la supieron gestionar bien. También era la época de la radio digital, que no entró bien en España, que al final se las acabó vendiendo a Onda Cero. Televisión, Zapatero nada más llegar, concede un concurso para que entre un nuevo operador de televisión analógico. Y entonces lo que le propone Pedro J. Zapatero es decir, mire, yo tengo una TDT que no he sido capaz de arrancar, porque no tenía capacidad real, unidad editorial para hacerlo, pero permítame usted que ese TDT pase analógico y sea, digamos, el cuarto operador privado de España. Zapatero estudia el tema, pero dice, mira, no puede ser, tienes que presentarte al concurso y tal. Bueno, al final Veo 7 es excluido ese concurso, que como usted sabe ganará La Sexta, Roures, y por tanto Pedro J. Ahí se coge un rebote un poco monumental de que él entiende que Zapatero y sobre todo Montilla, que es el ministro de Industria, pues le han dejado una vez más fuera de su sueño de tener un operador privado de televisión. Hoy podemos decir que si se lo hubieran dado, probablemente tampoco hubiera sido capaz de gestionarlo. Si no han sobrevivido ni 4 ni La Sexta, poco me creo yo que hubiera sobrevivido Veo 7 como operador de televisión analógico, visto cómo ha evolucionado el mapa de televisión. Pero en aquel momento Pedro J. la presentó como una censura de el gobierno Zapatero nos niega y tal. Y entonces se acerca a Rajoy. ¿Y qué recomendación? ¿A quién pone Rajoy de portavoz parlamentario durante la primera legislatura, 2000-2004? A Eduardo Zaplana. ¿A quién pone de secretario general del partido? A Ángel Acebes, el mejor amigo de Eduardo Zaplana. ¿Qué tienen en común Eduardo Zaplana y Ángel Acebes? Que se reúnen semanalmente con Pedro J. Ramírez. Con lo cual vuelve a crearse un poco esa imagen del asesor único, en este caso, del jefe de la oposición, Mariano Rajoy. De hecho, las grandes portadas del Mundo de esa legislatura sobre el 11M y contra la negociación de Zapatero con ETA son portadas del Mundo que prácticamente repite Eduardo Zaplana en todas las sesiones parlamentarias de los miércoles del Congreso. Por lo cual al final no sabes si Zaplana está actuando como portavoz del PP, como portavoz del Mundo, o el Mundo como órgano de expresión de la oposición del PP, pero vuelve a generarse ese buen rollo que había habido entre Aznar y Pedro J. Y Pedro J. del felipismo,
se forma ahora entre Rajoy y Pedro J, con la buena mediación de Zaplana, para esa primera legislatura del zapaterismo. Ahí es el momento en el que Pedro J hace las paces con la COPE. Pedro J, que había dejado tirada a la COPE en el año 2000 para irse supercentrista a aquel grupo Telefónica, Onda Cero, Antena 3, vuelve a la COPE con su amigo Federico Jiménez Los Santos, y ese momento en el que parecen más en la misma línea, cosa llamativa porque ahora ya tenemos claro que no está en la misma línea en muchos aspectos. En aquel momento, uña y carne, todos juntos, el presidente, Federico, Pedro J, Rajoy, todos juntos contra el zapaterismo. Y eso duró, como usted bien sabe, hasta la derrota en las elecciones del PP del año 2008. Que es ahí cuando, digamos, se va a truncar todo, y tanto Pedro J como Federico pues van a lanzar el órdago más atrevido que podía lanzarse y que les salió mal. Digo, este órdago consiste en cadena COPE. Claro, el órdago consistía en que cuando Rajoy pierde las elecciones del año 2008, ellos interpretan que pueden tumbarle. Dicen, mire, aquí esto ha fallado Rajoy, por tanto vamos a reemplazarle. Entonces, como en aquel momento había, digamos, quien se había acordado muy bien con El Mundo y la COPE, quien les había dado, por ejemplo, emisoras de televisión local autonómicas madrileñas, era Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Federico Jiménez Los Santos, COPE, Pedro J. Ramírez El Mundo, pero no fue Pedro J. Ramírez el que lideró esto, no fue Federico. Federico se sumó, pero el que lideró la operación era Pedro J. Es decir, y la operación era apoyar a Esperanza Aguirre. Era, vamos a convencer a Rajoy de que no se presente a reelección para presidir el PP. Y cuando él renuncie, Esperanza Aguirre se presentará como presidenta de consenso. Fíjese que en las elecciones del 2008 son, creo recordar, si de memoria, el 10 de marzo del año 2008. Por cierto, aquí es donde se produce el Congreso de Valencia. Claro, ese es lo que simboliza la derrota. Pero ellos no querían que Rajoy llegara vivo a este Congreso. Entonces lo que hace Pedro J es, las elecciones son el día 9-10. El día siguiente ya dice, en portada, Rajoy no seguirá como líder del Partido Popular. Ya es lo primero que lanzan. Con lo cual tiene que salir inmediatamente Rajoy a decir, oye, no, que yo no he decidido nada, ¿por qué dice El Mundo esto que no? Que es la primera forma de presión. Usted sabe que Pedro J usa mucho la estrategia de los lunes, los lunes J, cuando está en El Mundo, que era una portada todos los lunes para así condicionar la semana. Merece la pena mirar las portadas de los lunes que van desde las elecciones hasta el Congreso de Valencia. Verá, un lunes, Ángel Aceves decide no continuar con Rajoy. Otro lunes, Eduardo Zaplana decide no continuar con Rajoy. Siguiente lunes, María San Gil decide no continuar con Rajoy. Siguiente lunes, Ortega Lara será de baja del Partido Popular. Siguiente lunes, Ballesteros tal. Siguiente lunes, Gabriel Elorriaga, que era el jefe de campaña de Rajoy, abandona a Rajoy. Era una forma de que toda la semana estuviera marcada con la imagen de Rajoy va a caer, Rajoy va a caer, Rajoy va a caer. Otro que en esa época también se quemó era este que era uno valenciano, que su hermano era corrupto. Hombre, Juan Costa. Juan Costa fue compañero mío. Pues Juan Costa estuvo en la operación El Pobre y se quemó. Claro. Aguirre o Pedro J. Hay números, le utilizó y él se prestó a ello para ir en el Congreso de Valencia, cosa que no tuvo el valor de hacer Esperanza Aguirre. Una cosa curiosa con Juan Costa, pues luego fue nombrado jefe de campaña o jefe de programa ideológico, si no me equivoco. Algún puesto le acabaron dando, a un puestito y le dieron El Pobre como premio de consolación. Eso es porque hay un lunes que dicen para hacer otra portada de lunes, otro portadazo contra Rajoy, hay un comité. Necesitamos que alguien tome la voz cantante para meterse con Rajoy cara a cara. Entonces, de ese comité, Esperanza Aguirre se levanta y se va. Y entonces, y es Costa el que queda y tiene que decir, bueno, pues soy yo el que digo que creo que Rajoy tiene que retirarse. Y es la portada del Mundo. Costa dice que Rajoy debe retirarse a la cara en el comité. ¿Por qué Esperanza Aguirre se va? Porque ella tiene una idea de que tiene que ser presidenta de consenso. Con lo cual el plan es que Rajoy
caiga, o sea, que él diga, me voy, no sé cuánto más, y cuando ya haya caído, entonces ya sí, me presento. Si yo me adelanto, apareceré como presidenta de parte y no como presidenta, digamos, de todos. Eso le salió mal a Aguirre, como le salió mal a Susana Díaz. Susana Díaz no planteaba ser rival de Pedro Sánchez. El plan de Susana Díaz era que Pedro Sánchez cayera y ella fuera la que viniera en nombre del consenso y de la unanimidad. De hecho, el pobre Vara dijo una vez, es importante que los que estamos de un lado, como Pedro Sánchez, los que estamos del otro, como yo, Diego Sánchez Vara, nos vayamos para que alguien de consenso tome el poder. Lo decía por Susana Díaz, para que pareciera que Susana Díaz no tenía nada que ver con la operación contra Sánchez, cosa que no se creyó nadie porque todo el mundo sabía que estaba detrás. Esto mismo pasó con Aguirre. Aguirre intentaba que no pareciera que ella estaba detrás de la operación. Tenía que parecer que era una operación de un grupo de particulares, de los Aceves, los Mayorejas, los Angilos, tal. Y cuando caía Rajoy, aparecer como yo uno al partido. Estoy apoyado por unos y por otros. Por los rajoístas y por los antirrajoístas. Ese tipo de operaciones no sale bien. ¿Por qué? Porque se te huele. Porque Rajoy dice, ¿tú te crees que soy imbécil? Que no sé que tú estás moviendo esto. Con lo cual, quedas marcada. Entonces ella quedó muy mal desde mi punto de vista, porque por un lado no se mojó, dejó que se quemaran unos cuantos, como Juan Costa, Elorriaga o María San Gil, pero igualmente si pretendía no quedar marcada en la operación, quedó marcada igualmente, y la mejor demostración es tu silencio. Si atacan a tu presidente y tú no dices nada, es evidente que estás a favor, porque si no tienes que decir, yo estoy con Rajoy a muerte, no dices nada, tu silencio habla por ti. Cuando ya se fue de ese comité para no tener que defender a Rajoy, no, me tuve que ir porque tenía prisa y tal. No, es tu forma de decir, no estoy apoyando a Rajoy, porque los que se quedaron masacraron a Juan Costa, como tocaba hacer, etcétera. Hay que decir que a partir de ese momento, Federico Jiménez de los Santos, que llevaba haciendo campaña a favor del Partido Popular, desde que existía el Partido Popular, desde el año 89, es en ese momento, en el año 2008, cuando él, que se apunta por petición de Pedro J. Ramírez, fíjese, el día siguiente de las elecciones del 2008, Federico sale diciendo que Rajoy tiene que seguir como líder. Eso es interesante recordarlo, para que veamos cómo funciona aquí. O sea, el día siguiente de las elecciones del 2008, sale Federico Jiménez Santos y dice, no, Rajoy tiene que seguir como líder, y 24 horas después, Rajoy tiene que irse, es un traidor, es lo peor del mundo y tal. Por cierto, Juan Costa, que luego acabó en Sañón, es el hermano de Ricardo Costa, ambos de Castellón. Claro, no era ni el candidato más idóneo después de la vinculación que Ricardo Costa. No hay que olvidar que luego Ricardo Costa fue uno de los arrepentidos. Ricardo Costa es de los que ha confesado que ha choriceado en Valencia. Pero hay que decir que Ricardo Costa no estuvo en la operación. Ricardo Costa en aquel congreso apoyó a muerte a Rajoy como hizo Camps. O sea, los grandes apoyos de Rajoy en aquel congreso de Valencia fueron, hablando de Rasputines, el eterno Javier Arenas desde Andalucía y toda la tribu valenciana, con la excepción de Juan Costa. Hay que decir que Rita Barberá, Francisco Camps, Cotino, Fabra, Costa Ricardo, todos los que han acabado con pijama de rayas, apoyaron a muerte a Rajoy, y Rajoy por eso estaba en deuda con todos ellos. Por eso le vino tan mal, cuando luego resultó que ahí el que no había choriceado era porque se aburría, porque no por falta de tiempo, ¿no? Porque ahí se llevaron todos hasta las trampas. Insisto, luego yo le conocí bastante, tuve teatro con Juan Costa y al final pues acabó en la oficina de Londres, pues trabajando para el Sañón, pero desde Londres creo que es de donde sigue, ¿no? Bueno, y un Juan Costa que, por cierto, muy amigo también de Rodrigo Rato, era su mano derecha, ambos fueron al Fondo Monetario Internacional, ambos tuvieron alguna aventura en Rusia. Costa está rodeado de lo mejor de cada casa. Sí. Muy salpicado, efectivamente. Por eso no era el candidato ideal, imagínate lo que hubiese pasado. Lo que pasa es que tampoco lo era Mariano Rajoy, claro. Bueno, fíjese, si hubiera salido elegida Esperanza Aguirre como presidente del Partido Popular en 2008, como querían Pedro J. y Federico, cuando luego se hubiera sabido lo que hacían sus lugartenientes madrileños, imagínese cómo hubiera acabado la cosa. Es verdad que con Rajoy tampoco fue mucho mejor, pero no parece que hubiera sido muy diferente con la señora Aguirre, porque Aguirre daba una imagen de ser una mujer de armas tomar, que lo controlaba todo, y luego resultó que no se enteraba de nada, que había 3 operaciones de corrupción montadas en su gobierno, la de Granados, con la Púnica, la de Ignacio González, con Lezo, y la de López Viejo con Gürtel, y ella no se enteraba de nada. Dice, pues qué poco ordeno y mando tenían sus consejeros. Oye, ¿qué pasa a partir de aquí? Porque claro, Rajoy gana esa batalla,
porque hay que reconocer que es un superviviente, y luego cómo quedan retratados aquellos que habían apoyado a los contrincantes de Rajoy. Hay que decir que el que quedó tocado de muerte en aquella batalla a nivel mediático es Federico Jiménez Santos. Fue el primero en caer de ese grupo. Porque subestimó, una cosa que nos pasa muchas veces a los periodistas, subestimó las reglas de juego. Federico tiene probablemente más carisma y más seguidores que ningún otro periodista, lo que podríamos llamar la derecha de este país. Pero sobreestimó su capacidad al pensar que podía estar de igual a igual con una estructura como el Partido Popular y no digamos como una estructura como es la Iglesia. Que eso fue un error que él tuvo, porque gran parte del poder que tenía Federico Jiménez Santos era por la capacidad que él tenía, por ser el locutor de la radio de la Iglesia y por ser el locutor apoyado por el Partido Popular. En el momento en el que pierdes el Partido Popular como favor, estás medio tocado. Y en el momento en que pierdes a la Iglesia como valedor, ya nunca serás lo que fuiste. O sea, no tiene ni parangón lo que supone perder esos dos enchufes. Sí. Y él perdió los dos por creerse que él solo tenía un poder equiparable, diciendo, no, es por mí. No es solo por ti, es por quien te apoya. A la Iglesia estaba dispuesto a sostener a un Federico que se peleaba un poco con Gallardón, incluso que se peleaba un poco con el rey. Pero con el PP también, dicen, espera, eso ya no es nuestro negocio, señores. O sea, nosotros no tenemos ningún interés en que ya bastante hemos hecho, a la Iglesia probablemente tampoco le gustaba que se metiera con Gallardón ni con el rey, pero está dispuesto a tolerarlo. Pero ya, además, en guerra contra el Partido Popular, señor, búsquese en su propia radio, no nos interesa esa guerra a nosotros. ¿Cuándo sale Federico? Y claro, con Federico sale César Vidal, que por cierto, buen amigo mío y buen amigo de esta casa, ha acabado bastante mal con Federico. Sí, aunque hay que ser justos, la ruptura de César Vidal con Federico tiene que ver con cuestiones ya internas del Grupo Libertad Digital. Sí. En aquel momento es leal a él. O sea, por eso, que salen todos juntos porque tenían una excelente relación y salen Luis Herrero, Federico y César Vidal. ¿En cuándo se produce exactamente? Tú que eres una memoria. Pues, o sea, en el 2008 es el Congreso de Valencia. En 2009. Esperan a que acabe la temporada y en 2009 les prescinden de ellos. Decía lo de César Vidal porque a César Vidal le hacen una oferta para que siga. Si él hubiera querido, iba a seguir y hubiera ganado bastante más. Él, por lealtad a Federico, se va, pero, insisto, ellos a Federico le dicen, oye, un francino, te vas de la mañana pero te metemos en la noche. Federico dice, no, si me quitas de la mañana, me voy, me hago mi propia radio. Vale, pues vete. Contraoferta a César Vidal, quédate y te subimos el sueldo, te quedas, porque César Vidal tiene una oferta para seguir en COPE. Fue él el que decidió por lealtad irse. No sé si se ha arrepentido o no, pero él la oferta la tenía. Yo estoy hablando por información directa, con lo cual, por eso digo que en aquel momento fue totalmente leal a Federico. Luego, como usted bien dice, por temas tanto personales como sobre todo por cómo se gestionó esa casa llamada Libertad Digital y a ruina llamada Libertad Digital Televisión, es cuando ya al final lo que empezaron siendo diferencias acabó, vamos a ver claro, en un enfrentamiento total. La salida de César Vidal con Federico fue fatal, le quitaron el cuadro, además con gestos feos de sacarle todo lo del despacho, por eso en el piso, bueno, una cosa muy muy tensa, bueno, como pasa a veces en la... Pero Pedro J, curiosamente, consigue hacer, bueno, hay que decir que en el año 2009 Federico y Pedro J hacen una apuesta que es lo que termina de mosquear, que es apoyar, hay unas elecciones europeas en el año 2009 y ellos se ponen a apoyar a UPyD. Y eso es lo que termina un poco de repaquear. Sí, al partido, fueron los vaivenes de Pedro J, de Pedro J, claro, perdón, y de Federico, ¿no? Ellos, ¿por qué lo hacen? Dicen, queremos castigar a Rajoy y queremos que Rajoy se pegue una bofetada para que se vaya, porque todavía mantienen la esperanza de que Rajoy se vaya. Esperanza Aguirre cuando dice, bueno, usted ya ha renunciado a liderar al PP y tal, y ya dice inmediatamente, bueno, quiero recordar que el Congreso de Valencia ha elegido un líder solo por 3 años, ¿no? Con lo cual aún tenía la posibilidad. ¿Cuál era la fórmula de conseguirlo? Si UPyD obtenía un resultado muy fuerte y se pegaba un batacazo a Rajoy, a lo mejor entonces Rajoy se iba en las europeas que hay en ese año. Es ahí cuando dicen hay que cortar por los años. Entonces mandan a Federico a tomar viento. Federico es verdad que está haciendo campaña a favor de UPyD desde la COPE y tal, y eso pues no le molaría al Partido Popular, probablemente tampoco le gustó a la Iglesia, fuera, se lo quitan de encima. Cuando se inician las emisiones y la gente puede escuchar el audio si todavía sigue por ahí, el día que comienzan las emisiones es radio, está ahí Rosa Díez.
Sí, cual, sí. quien saluda, digamos, el programa, buenos días, soy Javier, bienvenidos oyentes de radio, con lo cual se demostraba que a quién estaba intentando acercarse en aquel momento. Oye, Pero una Rosalía a la que yo tenía, Rosalía a la que yo invitaba a menudo a mis programas Yo una vez libertad en Intereconomía, y en honor a la verdad, ella antes de ser elegida diputada me venía asiduamente. Luego ya una vez elegida diputada ya no vino tan a menudo. Oye, habría un buen tema y además hay tanto usted como el señor Rojo podrían poner muchos ejemplos de gente que es muy maja hasta que de repente empieza a crecer y entonces ya no te coge el teléfono. Te voy a decir otro, ni más ni menos que Pablo Casado. Claro, estaba pensando en él. No digo ahora que es líder. Cuando nombran portavoz, cuando Rajoy le asciende ahí a vicesecretario de Comunicación, ahí de repente empieza... Ahí dejó de cogerme el teléfono. Entre ellos que están haciendo lo mismo. Digo, hombre, ya no... Vamos, Albert Rivera también hizo algo parecido, ¿verdad? Albert Rivera, efectivamente, le tuvimos en varias ocasiones también en Una vez libertad en Intereconomía o en el programa de Emilio Javier, en el que yo participaba diariamente, y dejó de venir y de ponerse. Sí, tengo varios ejemplos. Ya que lo hemos citado, hay que decir que Ciudadanos, yo creo que nos va a dar para un programa epílogo, Ciudadanos es también un grupo político que fue muy patrocinado por El Mundo y por sí, la COPE. Libertas. Cuando aparece en Cataluña, Ciudadanos, para que se lo sitúe, aparece por primera vez en unas elecciones autonómicas en el año 2006. Sí. En el año 2006 aparece solo en Cataluña y es apoyado mediáticamente a saco por El Mundo y la COPE, hasta el punto de que cuando salen elegidos 3 diputados, entre ellos el propio Rivera, en el Parlamento de Cataluña, lo que dice Josep Piqué, que entonces preside el PP de Cataluña, era muy difícil hacer campaña a la vez contra Pedro J. y Federico, que están haciendo campaña a favor de Ciudadanos. Pero a Rajoy no le molesta porque en el fondo solo afecta a Cataluña, y a Cebes y a Zaplana les gusta porque así se cargan a Piqué y ponen a un amigo de ellos que se llama Daniel Sirera, que es el único momento en el que el Partido Popular de Cataluña ha estado prácticamente controlado por Libertad Digital. Eso duró muy poco tiempo, porque después del Congreso de Valencia, Rajoy dijo, bueno, se acabó el cachondeo, ya no son mis amigos Libertad Digital ni El Mundo, Cocal fuera, con lo cual Sirera también fuera, y pone a un amigo de él que es Fernández Díaz. A través de subalternos y de fiduciarios como dice Sánchez Camacho, pero ya vuelve a ser Fernández Díaz el que controla el PP catalán, es decir, rajoyismo puro y duro. Con lo cual, Ciudadanos deja de ser útil para el Mundo y para la COPE, y esas europeas que estamos diciendo de 2009 hacen apoyo a UPyD, y apoyar a UPyD era ir contra el PP, pero también ir contra Ciudadanos otra vez. En aquellas europeas, si usted escucha a Federico, dirá, a ver, Rivera se ha hecho a perder, ya no es lo que era, estoy siguiendo con la ultraderecha. Tiene gracia usar el término ultraderecha, que es más propio de la izquierda. Pero ves aquí a Federico Jiménez diciendo, Ciudadanos se ha vuelto de ultraderecha y tal. Que entonces se va a Ciudadanos con Intereconomía. Intenta pedirle ahí a Intereconomía que le ayude en aquella operación Libertad, que electoralmente, como usted bien sabe, no se ha dado bien. Pero lo interesante de toda esta etapa para terminar el zapaterismo es que mientras que Federico ya nunca más volverá a ser rajoyista, ya será contra el PP a muerte hasta que llegue Pablo Casado, pero hasta ese momento será siempre anti-Rajoy, 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 anti-Rajoy. No es así el mundo. Y en las elecciones generales del año 2011, penúltimo triple salto mortal de Pedro J hace campaña a favor de Rajoy. Estamos hablando del año 2011. Sí, según iba siendo más dando Rajoy, ahí Pedro J vuelve a aparecer, o tenía que volverse a animar al poder. Nos quedan 5 minutos. Claro, pues para que entendamos mi diagnóstico de qué pasó allí. Yo creo que es muy simple. Se le cuenta que iba a ganar. La crisis económica ha destrozado España, Zapatero va a perder y va a caer en picado con Rubalcaba de candidato, y entonces como entiende que va a ganar el Partido Popular, dice, ostras, no me conviene ser enemigo de Rajoy, porque puede ayudarme regalitos. Aparte, le va muy mal económicamente a mi editorial, porque ha caído en la crisis económica, que usted bien sabe que la crisis económica fue muy dura para los medios de comunicación, porque reventó la publicidad. Se llevó la mitad de la publicidad que existente en el mercado publicitario español, y 1/3 nunca iba a volver. Por tanto, dice, llevarse bien con la administración, que controla ya solita aproximadamente el 25% de la publicidad nacional, pues puede ser interesante.
Con lo cual hacen campañas por el PP. ¿Se acuerda usted de aquella gasolinera de Pepiño Blanco? Sí, de Pepino Blanco, efectivamente. Sacan mucho ese tema lo sacan. Yo creo que ese tema no influyó mucho en las elecciones, pero el mundo le siempre va a decir, ¿veis? Te hemos ayudado, hemos sacado lo de Pepiño, que eso seguro que te ha ayudado en votos. Y cuando Rajoy toma posesión como presidente del gobierno, el titular del mundo es sobradamente preparados. Que es como para decir, se acaban los ministros chunguis y llegan los ministros de verdad, preparados de verdad, que son Margallo, Cospedal, Soraya, Sáenz de Santa María. Les pone que miren la gente cómo les reciben a esos ministros. Los mismos ministros que el mismo Pedro J dirá luego 3 años después que es una panda de inútiles. En aquel momento les recibió como Soraya Sáenz de Santa María súper formada, los de Cospedal auténtica, Ver, Gallardón, todos son la mega requete hostia, con lo cual era un momento en el que claramente volvía a apostar Pedro J. Ramírez por recuperar sus relaciones con el Partido Popular. El mismo Pedro J. Ramírez que en 2008 había dicho que Rajoy era un tirano y un inútil que tenía que irse. En el año 2011 dice que es el presidente que necesita España. Y además hace un editorial súper elogioso donde dice que tienes ínfulas de líder, tal. Eso ya provoca algunas risotadas. Yo me acuerdo en aquella época los Federico Quevedos y los que en el 2008 habían hecho una gran lucha contra él. Federico Quevedo le echa del mundo Pedro J. Ramírez en el año 2008 porque él está con Rajoy. No sé si porque cobra de Génova por lo que sea, pero él en ese momento defiende a Rajoy y por eso con lo cual son los que dicen, anda, mira, otra vez Pedro J. vuelve a ser rajoyista. Es, digamos, en una versión mediática de lo que le ha pasado a Ciudadanos, de muchos vaivenes. El Rajoy, que en el 2008 era el Pedro J. Ramírez, que en 2008 era anti-Rajoy y en 2014 volverá a ser anti-Rajoy, entre medias, 2011 volvió a ser pro-Rajoy. Que son cosas fascinantes de lo que supone estar mucho tiempo en medios, que es convivir con tus contradicciones. Aunque como creo que nos va a dar tiempo a un epílogo, termino con una cosa que me parece interesante poner en valor de Pedro J. en este capítulo de hoy, que es una cosa que la gente tiene que entender y lo pongo para que me lo dice mucho que no estamos diciendo, para que la gente entienda por qué Pedro J. Ramírez es muy respetado por los que han trabajado para él. Es porque es un director de periódico que vive en la redacción. Uh-huh. Hay mucha gente que piensa que el director de periódico es sobre todo ¿qué? El que decide la portada y el que decide el editorial y el que hace los nombramientos. Pues te nombra a ti jefe de redacción, te nombra a ti jefe de deportes, te nombra a ti tal y ya está. Y voy a la reunión a escribir la portada y me voy. Que es un director normal, por lo que sería un Víctor Rubido, Maruenda, ni eso porque no está nunca en la redacción. Pero J. Ramírez no es eso. Pero J. Ramírez estaba en todo. O sea, es verdad que le fascinaba esa parte de conspiración, de llamar al político, de llamar a no sé quién, de trapichear, de la portada, del editorial. Pero no nos olvidemos de una cosa para ser justos en la descripción. Él estaba en todo, desde el crucigrama hasta el señor del tiempo. Él vivía en la redacción. ¿Por qué Pedro J. nunca se ha metido con Luis María Ansón? Luis María Ansón, cuando le echan de La Razón, le ficha a Pedro J. como columnista. Imagínese el placer de fichar a un competidor para que pase a ser, digamos, tu súbdito, por así decirlo. Sí, pero sí, ¿por qué nunca se han atacado entre ellos? Eso me lo contó el propio Pedro J. Me dice, porque el domingo por la tarde, el único director al que yo podía llamar sabiendo que estaba en la redacción, éramos él y yo. Los únicos dos que... Entonces son gente temible, gente que cuando no te puede romper tu crónica en la cara y decir esto es una mierda, la basura y tal, pero que la gente le respetaba porque eran temibles, pero estaban viviendo en la redacción y se preocupaban. Y tú eras un redactor de meteorológico o el que hacía la cartelera y te venía el director y te regañaba, que decía, mira, esta crónica que me has hecho del estreno de una película de ayer o del partido de fútbol es una mierda, repítela y tal. Entonces, aunque te regañaba, te sentías respetado porque estaba pendiente de tu trabajo. Lo digo para que ser justos en por qué tiene esa fama de tanto respeto a Pedro J. o Ansón, es porque junto a toda la parte conspiranoica que tenemos, es de los pocos directores que su obsesión por controlarlo todo hacía que todos los miembros del equipo del mundo se sintieran respetados. Porque aunque sea para echar la bronca, estaba pendiente de su trabajo. Tú podías ser el que hacía la crónica parlamentaria de la Asamblea de Madrid, que te llamaba a tu despacho y te decía, oye, este titular, una porquería, quiero más no sé qué, más no sé cuánto, que es algo que pocos directores han hecho. Te digo, que yo sepa, Pedro J. y Ansón. Son los que tienen, y por eso, a pesar de lo terribles que son y lo tramposos que son, tienen mucho respeto en la profesión. Es algo que, porque dicen, mira, cuando estaba director, dirigía todo y estaba muy pendiente de cómo lo hacíamos todo. Con lo cual, digo, para terminar en el capítulo de hoy, que será ya el último, aunque da pie a un epílogo de cómo es lo que es
que nos puede servir un poco para ver en qué ha quedado el diario El Mundo después del rajoísmo. Es decir, que el próximo programa, el epílogo, donde vamos a hablar cómo ha quedado el diario El Mundo y la nueva aventura periodística de Pedro J. Ya hoy, por cierto, Pedro J ya no es este Pedro J que estamos hablando, porque ya un digital no tiene esto. Ya el modelo de periodismo ya ha cambiado. Esa idea del director que estaba pendiente de todo y tal, ya no existe. Bueno, lo dejamos aquí, si te parece, JF en la mata, cuando se va a producir la salida inminente de Pedro J del diario El Mundo. Y el fin de esta era de grandes directores, porque hay que decir, y lo explicaré mañana, mañana el próximo, que con el fin de Pedro J es el fin de un modelo de periodismo que ya no existe. Bueno. Te mando un abrazo muy fuerte, JF, y como siempre te esperamos aquí en Radio Ya, en tu casa, en estos tu espacio. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima.